Hoy no vamos a hablar de personajes ni de cine, ni de televisión, ni de series, ¿verdad? Pero sí va relacionado a construir, ¿verdad? Construir, a edificar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos todos, que es la iglesia, ¿verdad? Y no un cuerpo así, ¿verdad? Como todo extraño y raro, ¿verdad? Sino un cuerpo como Dios dice en la Biblia que debe ser el cuerpo de Cristo. Entonces, así se llama el tema del día de hoy, edificación mutua. Entonces, por favor les pediría que me pudieran acompañar para leer la palabra. Si se pudieran poner de pie y abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Corintios 12, versículo 12. Muy bien. Voy a leer en la versión Reina Valera. Primera de Corintios 12, 12, dice la escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos que puedas preparar nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra y que pueda ser plantada esa semilla, Señor, para que podamos seguir siendo iglesia en acción y podamos seguir edificándonos unos a otros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden sentarse. Bien, a manera de contexto, quisiera iniciar comentando un poquito. Hoy estamos utilizando 1 Corintios 12. Durante todos estos episodios de la serie, ¿verdad? Que iniciamos desde el mes de septiembre con Guillermo, con todos los que han pasado por acá, hemos ido viendo varios temas, ¿verdad? En 1 Corintios 12, que nos habla directamente sobre lo que es la edificación y nos da una metáfora de lo que es el cuerpo de Cristo. Quisiera hacer un poquito de hincapié en lo que estaba sucediendo en Corintios, ¿verdad? Ya lo han mencionado acá Howard y el resto que ha estado por acá, que en Corintios lo que estaba sucediendo es que estaban muy desordenados, habían varios problemas, ¿verdad? Algunos tenían diversos dones, otros habían entendido mal los temas de las reuniones, de la resurrección, etcétera, ¿verdad? Entonces, Pablo en esa carta hace un recordatorio de cómo debe de funcionar su iglesia, ¿verdad? Y es interesante porque usa la metáfora del cuerpo, ¿verdad? Mientras yo estaba estudiando, digamos, el texto bíblico acá, me pregunté por qué habrá seleccionado el cuerpo humano, ¿verdad? Porque el cuerpo humano como sí es un sistema, ¿verdad? Que está interconectado y tenemos brazos, tenemos cabeza, tenemos pies y todo, ¿verdad? Y todo tiene que funcionar de forma correcta, ¿verdad? Entonces, lo interesante, digamos, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa la metáfora del cuerpo humano porque él quiere que entendamos de una forma sencilla cómo debe funcionar su iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué el cuerpo humano? Porque, bueno, todos tenemos un cuerpo, vivimos en un cuerpo, entonces es algo que vamos a entenderse de forma muy sencilla, ¿verdad? Pues, ¿quién no ha tenido un dolor de cabeza, algún raspón, por decir algo sencillo, ¿verdad? O sea, todos nos dolemos cuando nos sucede algo. Entonces, esa es como la intención acá de Pablo. Y es interesante porque por acá encontré un ejemplo sencillo, ¿verdad? De lo que implica hacer una pequeña acción con el cuerpo. Y aquí hablaba sobre el cepillarse los dientes, ¿verdad? Yo creo que
esta acción de cepillarse los dientes es algo que lo hacemos todos los días, ¿verdad? Por lo menos 3 veces al día, ¿verdad? Si siguieron los consejos del doctor Muelita, diría por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué implica esa acción de cepillarse los dientes? Y escuchen esto. Cuando nos cepillamos los dientes usamos al menos 70 músculos. Dice que son 32 en la mano y en el antebrazo, ¿verdad? La mano y en el antebrazo. 18 en el hombro. Usamos 9 en la mandíbula y 11 en los labios y la cara, ¿verdad? Estos músculos utilizan al menos 14 venas, 10 arterias y 11 nervios, que están unidos a su vez a 19 huesos de la mano, a 8 de la muñeca y a 5 del brazo y el hombro. Y escuchen eso, y está unido también a 12 costillas y 19 vértebras. ¿Se imaginan una acción tan sencilla? Como dice yo, bueno, yo me voy a cepillar, tal vez alguno, no sé, tardará 30 segundos o 5 minutos lavándose los dientes, pero es una acción que estamos haciendo y está interconectado. Si algo no está conectado, no pudiéramos hacer esa acción, ¿verdad? Pues lo mismo sucede con la iglesia, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo el Señor usa estas distintas ilustraciones para que nosotros podamos comprender, ¿verdad? Y así hay muchos ejemplos, ¿verdad? A mí me salieron una cantidad yo me recuerdo que en los mensajes anteriores se habló sobre la unidad y todo esto, habló Rodolfito sobre el tema y él mencionaba el apéndice y ese tipo de cosas que a veces pensamos que no sirven, pero sí sirven para algo. Y, por ejemplo, el dedo meñique, uno dice, bueno, ¿para qué me sirve el dedo meñique? Y sí sirve. El dedo meñique es el más fuerte de la mano. Dice que si alguien pierde el dedo meñique, pierde la mitad de la fuerza de la mano, siendo el más pequeño, ¿sí? O sea, siendo el más pequeño, pareciera que es insignificante, pero sí es bastante importante. Otro dato importante que está acá es lo de los huesos. Los huesos dice que que son muy fuertes y que pueden aguantar una presión similar al hierro, que dice que incluso tienen un aguante similar a la barra de acero, con el mismo ancho, siendo hasta 5 veces mejor, ¿verdad? Entonces, eso pues no significa que voy a estar así como exponiéndome, ¿verdad? Y no. Sí, tenemos que tener los cuidados, pero es interesante, ¿verdad? Que cómo está nuestro cuerpo humano. En la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y dice que como seres humanos somos capaces de emitir una luz que no se ve, no es perceptible al ojo humano, pero que sí emitimos una pequeña luz. Lo que pasa es que no se puede ver, ¿verdad? Es de muy baja intensidad, tiene unos destellos 1000 veces menor a lo que es capaz de ver nuestros ojos, pero digamos sí estamos emitiendo una como cierta luz. Y la piel se renueva cada 28 o 30 días, imagínense, interesante. Del cerebro, un dato así rápido. El cerebro no lo vemos, ¿verdad? Porque pues al final está dentro de nuestro cráneo, ¿verdad? Pero dice que en promedio memorizamos 19 millones de terabytes de información en nuestra vida. Qué gran capacidad, ¿verdad? Para los tecnológicos. Ahí vi que Willy se sorprendió. Quiero un disco duro así, dice Willy. Sí, los impulsos nerviosos del cerebro viajan a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Increíble. Incluso con la energía que genera nuestro cerebro, podemos encender un bombillo de 20 vatios. Y escuchen esto, es un mito que solo se utiliza el 10% del cerebro. En el cine y en todo eso mencionan que nunca usamos el 100% del cerebro, pero sí, lo utilizamos en su totalidad, pero no al mismo tiempo, en simultáneo, sino en diferentes momentos y para diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, interesantes, ¿verdad? La Biblia menciona otras metáforas, definitivamente, aparte del cuerpo humano, ¿verdad? Usa la familia de Dios, la novia de Cristo, la vid y los pámpanos, la columna y baluarte de la verdad,
el edificio en crecimiento, el templo del Espíritu Santo y la sal de la tierra. Entonces usa muchas metáforas, ¿verdad? De hecho, tiene más historias para enseñarnos que mandamientos y leyes y ordenanzas. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos más sensibles a historias, ¿verdad? Y desafortunadamente como seres humanos muchas veces también aprendemos a través de las experiencias y de las historias que les suceden a otras personas y a nosotros también, ¿verdad? Entonces, por eso Dios utiliza ese tipo de historias, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito del contexto, ¿verdad? Entonces, quisiera centrarme entonces en tres aspectos importantes el día de hoy, ¿verdad? El primero es la unidad, ¿verdad? Que es relacionada a lo del cuerpo, ¿verdad? A la unidad que tenemos que funcionar como uno solo, a la diversidad, hablando de la diversidad de dones y capacidades especiales que tenemos, ¿verdad? Y por último a la armonía, ¿verdad? Esos son los tres puntos especiales que vamos a abordar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, para el primer punto, que es la unidad, vamos a iniciar diciendo que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Definitivamente tenemos que empezar por una base, ¿verdad? Y si me pueden acompañar, por favor, a Primera de Corintios 3:11. Aquí también va a aparecer, Primera de Corintios 3:11, nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo viene a ser nuestra base, nuestro fundamento, la piedra angular y la base de la fe cristiana, ¿verdad? No hay otro fundamento, ¿verdad? Hoy en día, la verdad es que se escucha tantas filosofías y nuevas corrientes, pero tenemos que estar centrados, ¿verdad? En que Cristo es la cabeza. También, por favor, me gustaría que leyéramos Colosenses 1:18. ¿Sí? Colosenses 1:18. Muy bien. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿verdad? Entonces estos dos versículos lo que nos dicen es que Cristo es la autoridad final, ¿verdad? Él es la cabeza y Él es la fuente de dirección y autoridad, ¿verdad? Nosotros como iglesia, como cuerpo, debemos seguir a Jesús, ¿verdad? No hay otra forma, ¿verdad? El cuerpo, si no tiene una cabeza, no funciona, ¿verdad? Podemos tener tal vez, no tengo algún dedo, inclusive si es una parte no vital del cuerpo, podría existir el cuerpo, ¿verdad? Pero si no está la cabeza, definitivamente no hay cuerpo. El cuerpo no tiene vida, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito ahí el tema de la unidad. También nos habla sobre la unidad, es que estamos compuestos por muchos miembros, ¿verdad? Así como veníamos conversando del cuerpo humano, tenemos orejas, nariz, ojos, ¿verdad? Lo mismo sucede en la iglesia, ¿verdad? Ahí tenemos diferentes dones, ¿verdad? Por favor, si me acompañan a leer Primera de Corintios 12, del 12 al 14. Por favor, vamos a leer acá, ya, muy bien. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y a todos los que nos dio a beber de un mismo espíritu, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos dice el apóstol Pablo es que somos diferentes, ¿verdad? Tenemos diferentes funciones, el Espíritu Santo nos ha dado diferentes capacidades, ¿verdad? Como creyentes,
dones y habilidades, ¿verdad? Con un papel único, que es poder servir a los demás miembros de nuestra iglesia y al cuerpo de Cristo, ¿verdad? También quisiéramos que, por favor, me acompañen a leer 1 Corintios 1:10. 1 Corintios 1:10. Muy bien, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿verdad? Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que todos estemos unidos en un mismo sentir, ¿verdad? En un mismo parecer. No todos vamos a ser iguales, ¿verdad? Aquí en nuestra iglesia, pues, todos hacemos cosas diferentes, tenemos muchos ministerios, ¿verdad? Hoy hablábamos con Ana Miriam, me contaba un poquito sobre las voces de acá, de soprano y todo eso, ¿verdad? De tenor. Allá en Tierra Valientes, en el Ministerio de Niños, también hacemos otras cosas diferentes. Aquí, si yo les preguntara a cada uno de ustedes que hacen, sirven de distinta manera, todos hacemos distintas cosas, ¿verdad? Desde que venimos, especialmente hoy, digamos que todos estamos acá. Alguien tuvo que venir a abrir la llave, a revisar las sillas, el sonido, Rodolfo, ¿verdad? O sea, todos hacemos cosas diferentes, ¿verdad? Pero no el hecho de tener cosas diferentes, todos tengamos que hacer lo mismo, si no, no tendría sentido, ¿verdad? Imagínense el cuerpo, que todo el cuerpo fuera mano o que todo el cuerpo fuera ojo, como el personaje que vimos, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, no es uniformidad, ¿verdad? Tiene que ser la unidad, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a la segunda enseñanza del día de hoy, que es la diversidad. Entonces, en la diversidad, lo que nos habla acá 1 Corintios es sobre la diversidad de dones espirituales, ¿verdad? Aquí, cuando leemos 1 Corintios, dice, ¿a quiénes se le otorgan estos dones espirituales? Es a los creyentes, ¿verdad? Porque en el momento en que recibimos al Señor Jesús dentro de nuestro corazón, Dios nos habilita con capacidades especiales, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir viendo a dónde nos quiere guiar Él, ¿verdad? Pero a todos nos ha dado, por lo menos nos ha dado una capacidad especial, un don espiritual, ¿verdad? A algunos les dio más, al apóstol Pablo le dio como 4 o 5, pero él siempre dice, yo soy apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Pero él era maestro, era evangelista, tenía como 5 dones, pero por lo menos uno, ¿verdad? Podemos tener. ¿Qué son los dones espirituales? Son capacidades especiales, también son un regalo de Dios, ¿verdad? Porque es algo que Él nos ha dado para un propósito, para el propósito que Él ha decidido. ¿Y para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que somos nosotros, que es la iglesia. ¿Y de dónde proviene? ¿Verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? No hay otro origen, ¿verdad? No viene de otro lado, es del Espíritu Santo. Entonces, si pudiéramos leer 1 Corintios 12:7, por favor. Muy bien, dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. 1 Corintios 12:7, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos dice es que vamos a tener esa manifestación especial a través del Espíritu, ¿verdad? Y tal vez algunos se preguntarán, ¿verdad? ¿Hay un solo don o hay muchos, ¿verdad? Como mencionamos. Y pues sí, puede ser que me hayan dado uno solo o que tenga dos, lo voy a ir descubriendo en el camino mientras estoy sirviendo en los caminos del Señor, ¿verdad? Y aquí leía que en 1 Corintios mencionan los dones espirituales, pero no es solo acá. Se mencionan en el Nuevo Testamento, tanto en 1 Corintios, en Romanos 12, en Efesios 4 y en 1 de Pedro 4, ¿verdad? Y es interesante porque en todos estos pasajes que les mencioné,
se agrupan en 3 categorías, ¿verdad? La primera es los dones espirituales, que son 6, ¿verdad? El don de la profecía, del servicio, de la exhortación, el dar, la administración y la misericordia. Pero también hay otra categoría que son los ministerios, o también conocidos como maneras de servir, ¿verdad? Formas de servir, y ahí hay 5. Estos ministerios o formas de servir está el apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, ¿verdad? Y por último, la tercera categoría son las funciones o roles, y en algunas versiones de la Biblia le llaman operaciones, de la forma en que opera el Señor, ¿verdad? A través de su iglesia. Y aquí hay 9, dice, estas 9 funciones o roles son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento del espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos todo eso a disposición, ¿verdad? Y Dios en su soberanía, pues nos va a asignar alguno de todos ellos o más de alguno, ¿verdad? Y esa va a ser la forma en cómo nosotros podemos servir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, quería también comentarles un poquito sobre la parte de dones. Yo sé que, digamos, en la diversidad, aquí lo que estamos hablando es la parte de dones, pero probablemente alguno se preguntará, y bueno, pero hay dones y hay talentos, ¿es lo mismo o son cosas distintas? Y por aquí encontré una fuente de un comentarista bíblico donde nos da algunos ejemplos sobre la parte de dones y talento, y dice que el origen de los dones espirituales, como ya dijimos, son otorgados por el Espíritu Santo a los creyentes, ¿verdad? En las habilidades y talentos son por herencia genética, el entorno, la práctica o el entrenamiento, ¿verdad? Tal vez alguno de acá, o bueno, dependiendo, como bien dice acá, algunos somos buenos para la música, para la pintura, para el arte, etcétera, ¿verdad? Y ese es en sí el talento, definitivamente. Ese talento se puede usar también para el servicio de Dios, pero están clasificados así. Quien posee los dones espirituales son los creyentes, los cristianos, los que hemos creído en Jesús. Las habilidades y los talentos los posee cualquier persona, creyente y no creyente, ¿verdad? Alguien que no está acá, que no va a la iglesia, que no conoce al Señor Jesús, también puede tener habilidades, ¿verdad? El propósito de los dones es edificar a la iglesia, servir a los demás y difundir el evangelio. El propósito de las habilidades y talentos es que se puedan usar para beneficio personal o alguna disciplina, ¿verdad? O también, como mencionábamos, se puede usar para honrar a Dios y se consagran, ¿verdad? Es decir, si yo aquí tengo alguna habilidad y yo la puedo utilizar para el servicio de Dios, también, ¿verdad? Aquí tenemos varios que tienen cierta habilidad en algo y la usan para el beneficio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito digamos, el contexto de dones y talentos, ¿verdad? Finalmente acá nos menciona también que debemos hacer el uso correcto de los dones, ¿verdad? Porque lo que sucedía en Corinto era que ahí muchos tenían cierto don y entonces se sentían superior a otros. Alguien venía y decía, es que yo tengo el don de la profecía, ¿verdad? Yo tengo el don de lenguas y entonces yo me siento superior a alguien que tiene otro don, ¿verdad? Entonces eso era lo que estaba pasando. Y entonces aquí Pablo nos exhorta a que no debemos llegar a eso, ¿verdad? No tenemos que, sentirnos orgullosos del don, sino todo tiene que ser para el servicio, ¿verdad? Ahí sí que, como a veces mencionan, ¿verdad? Si alguien quiere que lo reciban con alfombra roja o algo, no, definitivamente no. Dentro, digamos, de la sociedad y la cultura, eso sí es muy común, ¿verdad? Porque allá, dependiendo al título que tú tengas, al nivel, a la posición dentro de tu profesión, dentro de tu negocio, o como diría alguien, a como te ven te trato, ¿verdad? Pero acá no, acá el que quiere ser el mayor de todos tiene que servir, ¿verdad?
como nos enseñó Jesús, ¿verdad? Y lo veíamos ahí con Noel en una de las enseñanzas que él nos mostró, ¿verdad? Que antes de ir a la cruz, él le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Entonces, él nos dio ahí el mejor ejemplo que podemos tener, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en lo que es la edificación, podemos tener edificación de lo que nosotros hacemos hacia otros, ¿verdad? Es como yo estoy edificando a otros, ¿verdad? Y para esto les quisiera compartir un video donde grabamos ahí a unos miembros de nuestra iglesia para ver qué pensaban. Entonces, los invito a ver acá. Siento que he edificado a la iglesia por medio del servicio en alabanza y en el ministerio de grabación. He podido ser de bendición para otras personas cuando ellos me ven servir y animarlos a servir también. Bueno, pues ¿cómo creo que he edificado a hermanos en la iglesia? Pues yo creo que por medio del servicio, por los ministerios de alabanza, por el ministerio de anfitriones, sí, por medio de ese servicio. Puedo decir que he edificado a diferentes miembros de la iglesia en dos ámbitos. Primero sería con el ministerio de alabanza, que he tenido la oportunidad de no solo servir con otras personas, sino también de poder compartir ciertos conocimientos que he adquirido con el tiempo y así poder tener un mejor servicio junto a los demás. La segunda sería con el tema de las grabaciones. Ha sido para mí también edificante poder aprender y volver a escuchar las grabaciones y también poder compartir con las personas que no han podido estar presentes en ese día. He sido miembro activo de la iglesia, sirviendo en diferentes ministerios, alabando al Señor. Muchas gracias. Entonces, pues gracias a Dios que tenemos la oportunidad de servir a otros, ¿verdad? Yo creo que si le preguntáramos acá a uno, pues yo creo que teníamos mucho que contar, pero gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de poder servir a otros, ¿verdad? Y eso nos hace también ponernos a pensar y como nos menciona acá, quisiera ir a 1 Corintios 12, 24, por favor, si me ayudan. Acá nos habla un poquito de la importancia, lo que hablábamos, ¿verdad? Que nadie es mayor que otro, ¿verdad? Nadie tiene que sentirse superior a otro. 1 Corintios 12, 24 dice, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, no debemos sentirnos nunca superior a otros, ¿verdad? También esto nos hace ser interdependientes, ¿verdad? Porque, como hablábamos acá, no podemos funcionar solo, ¿verdad? Aquí todos tenemos que hacer alguna función para que la iglesia siga caminando, ¿verdad? Me gustaría que leamos 1 Corintios 12, del 12 al 14, también sobre este pasaje nos abre sobre la interdependencia. Dice así, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo espíritu, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que tenemos que trabajar en conjunto, apoyarnos, ¿verdad? Y no sentir que, yo puedo irme solo, yo puedo hacerlo solo, no. Aquí tenemos que todos servir y depender de los demás miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, quisiera compartir con ustedes un segundo video sobre qué piensan algunos miembros de nuestra iglesia, de qué manera ellos han sido edificados a través de nosotros, ¿verdad? Y entonces quisiera que veamos eso. Por el apoyo orando al Señor y también por el apoyo económico y por el apoyo social, que siempre se acuerden de nosotros y que el Señor bendiga a cada uno de los que trabajan, ofrendan a la iglesia para que la iglesia pueda funcionar. Alabo al Señor
y que el Señor bendiga a los más pequeños y los más grandes. Y así nos seguiremos animando unos a otros en la obra del Señor y en la vida cristiana. Pues cantar y a veces tocar el piano y la batería cuando está al final y aquí estamos todos. Hola querida iglesia, es un gusto para nosotros poder saludarlas. Estamos agradecidos por cosas como esas, las tarjetas de ánimo que nos han mandado. Para nosotros significa mucho porque aunque estamos muy lejos de distancia física, pues están cerca de nosotros en nuestros corazones porque están apoyándonos no solo financieramente, pero también con palabras de amor y con sus oraciones. Y también nos recuerda de hace 7 años todos los niños de la iglesia mandaron dinero para que yo y mi hermana podíamos ir a nuestra casa. Y también tenemos guardado este cartel tan bonito donde están las huellas de muchos de ustedes y nos recuerda nuevamente la manera en la que ustedes nos han hecho sentir parte del cuerpo de la iglesia, aunque estemos lejos, pero nos han hecho sentir que somos uno en Cristo. Muchísimas gracias por tanto amor y cuidado para nosotros durante estos años. Adiós. La edificación más grande que he tenido en Iglesia de Mensaje de Vida es que tengo una oportunidad de servir a la Iglesia de Cristo y de ayudar a edificar el reino de Dios y de poner al servicio del Señor los talentos que Él mismo me ha dado. Qué alegría saludarlos de nuevo y poder agradecerles por todas las bendiciones que nos dan. Gracias principalmente porque nos edifican con sus oraciones. Gracias porque están pendientes de nosotros y puedo recibir un mensajito que me dice estamos orando por ti, estamos orando por inclusionarte. Gracias porque también nos han pedido cartas de oración y yo sé que en los diferentes ministerios están orando. Así que de muchas maneras nos sentimos edificados por ustedes. Gracias por todo su amor y que Dios les siga bendiciendo. Yo he aprendido a diezmar acá en la iglesia. Entiendo claramente que Dios es el que me provee. También el bautismo. Aquí aprendí a cómo morir al viejo hombre y nacer en una nueva vida. Acá me bauticé. Y también en la oración. Reconozco que sin la oración de la iglesia no podríamos salir adelante. Por último, creo que la iglesia honra y da la gloria a Dios en todo. Hola querida iglesia, saludos desde Málaga, España. ¿Cómo me ha edificado la iglesia? Ha sido a largo plazo realmente. Yo crecí en la iglesia, así que todo lo que recibí en la iglesia, en las clases de niños, en los campamentos de niños, de jóvenes, en los proyectos misioneros de jóvenes, todo eso en parte resultó en mi involucramiento en las misiones. Y bueno, en los últimos años me han estado apoyando fielmente con sus oraciones y su apoyo para mi ministerio. Así que estoy muy agradecida. Muchas gracias y Dios les bendiga. Quiero decirles de que la Iglesia El Mensaje de Vida ha sido un papel muy importante en mi vida espiritual. A través de dicha iglesia yo he podido ser edificada con un discipulado hace años, con enseñanzas presenciales y, por qué no decirlo, hoy sigo siendo edificada a través del Facebook. Quiero decirles que la iglesia sembró en mi corazón esa semilla de amor para Dios y de amor hacia servicio. Por eso es que hasta hoy día yo puedo estar involucrada en el ministerio gracias a la Iglesia El Mensaje de Vida. Quiero decirles que la Iglesia El Mensaje de Vida es una iglesia en acción y así que, hermanos, ánimos para seguir siendo una iglesia en acción. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Qué bendición, la verdad, recibir esos mensajes, ¿verdad? Porque nos hacen recordar, ¿verdad? Que al final nuestro servicio y lo que hacemos para el Señor acá trasciende, ¿verdad? Hoy orábamos por Vivian, ¿verdad? Allá en España, pero tenemos muchos más misioneros fuera de Guatemala, también acá, ¿verdad? Dentro de Guatemala, fuera de nuestro, del interior de la República. Y ahí, como decía Vivian, ¿verdad? Ella todavía se recuerda del ministerio de niños, de los jóvenes, de los campamentos. Es decir, lo que estamos haciendo y lo que estamos edificando acá trasciende por generaciones, ¿verdad? Hoy, digamos, yo que estoy más de cerca, digamos, en Tierra Valientes y en el ministerio de niños, muchas veces pensamos que
que a lo mejor eso no tiene impacto y no tiene trascendencia, pero sí lo tiene, ¿verdad? Sí lo tienen ya los niños desde su corta edad, ellos tienen bastante entendimiento sobre las cosas de Dios. Entonces, la verdad que es un desafío el área en que cada uno nos coloca, pero Dios nos capacita, eso es lo importante. Como decía Howard, no necesitamos nada, ya lo tenemos, ¿verdad? Y hay algunos que dicen, no, pero es que yo necesito saber, para dar el primer paso en algo, yo necesito saber si eso va a concluir con éxito. Muchas veces nos da miedo, tenemos miedo al riesgo y todo eso, y decimos, no, yo si voy a empezar algo quiero estar bien seguro, ¿verdad? Pero con el Señor es diferente, porque muchas veces nos gusta caminar por vista, pero tenemos que caminar por fe, ¿verdad? Si el Señor nos llama a algo, es porque Él nos va a capacitar y nos va a empoderar y nos va a dar las herramientas, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes se recordarán la primera vez que hicieron algo en el servicio aquí en la iglesia, en el ministerio donde están, cómo se sintieron, con nervios, con miedo, como me siento yo un poco nerviosa. Y hablaba con Sebastián, que creo que hace un par de semanas fue su primera vez acá en Cañonera, ¿verdad? Y estaba así como nervioso y todo, ¿verdad? Y hablábamos ahí con Howard y decía, no, pues qué bueno, pero que te animaste, ¿va? Que te lanzaste al agua, y eso es lo importante, así tiene que ser. Yo personalmente me recuerdo cuando inicié con el Ministerio de Niños, yo no soy maestro de profesión, ¿verdad? Todos lo saben, pero ahí el Señor me abrió, digamos, esa oportunidad y fui aprendiendo. Mi esposa sí es maestra de profesión y pues tuve a la mejor maestra, ¿verdad? Pero más de eso, vamos, al principio solo estaba escuchando y como ayudando, ¿verdad? Necesito algo y ahí va yo era el comodín, ¿verdad? Yo necesito café, aquí están, tráeme los crayones, aquí está. Entonces yo era el que llevaba de todo, ¿verdad? Pero llegó un momento en que ya, mira, hoy sí te toca, como dicen ahí, ¿verdad? Entonces pues el Señor me abrió esa oportunidad y la verdad que ha sido una aventura muy bonita con los chicos y pareciera que es algo muy simple y sencillo, porque a veces decimos, no, pero que con los niños pues solo lo tienes que entretener 30 minutos, una hora. Pero ¿saben cuál es la capacidad de atención de un niño de 3 años? Son menos de 5 minutos. La capacidad de atención de un niño de 7, 8 años es menos de 10 minutos. Entonces, hablábamos por ahí que es un desafío porque las lecciones, uno las tiene que estudiar, prepararse, pero tienes que buscar la forma de cómo transmitir eso al nivel del niño. Y esas grandes verdades, porque por ejemplo hay historias sencillas para explicar como el arca de Noé o lo de Jonás, que eso es algo mucho más fácil, pero hay verdades profundas como la Trinidad, como los atributos de Dios, como la gracia, la misericordia. ¿Cómo se lo explicas a un niño? Pero en palabras que él te pueda comprender, ¿verdad? Y dices, bueno, no, yo le paso un video y le paso 2 videos en 30 minutos y ya lo tengo, ¿no? O sea, él mira los niños ven un momentito el video y ya se aburren, ¿verdad? Entonces, con ellos hay que buscar manualidades, hay que buscar cantos, hasta hemos cocinado, hemos hecho de todo, ¿verdad? Pero no solo, el propósito no es solo entretener, ellos aprenden, increíblemente aprenden, la verdad que sí. Y hay desafíos como esos, pero también es gratificante, ¿verdad? Yo creo que cada uno en el ministerio donde estamos tenemos cosas que nos agradan porque hacemos crecer al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces es una oportunidad. Entonces vamos a pasar al último aspecto, a la última enseñanza, número 3, que es la armonía, ¿verdad? Y es bien importante, digamos, porque si estamos todos unidos, ¿verdad? Cada quien hace su parte, todos ayudamos de diferente manera, los misioneros, acá en los ministerios involucrados y todo, pero si no lo hacemos con amabilidad, con amor, ¿verdad? Como nos dice la Biblia, y 1 Corintios 13 también lo dice, no sirve de nada, ¿verdad? Entonces, y yo antes de comenzar a
a hablar porque justamente Corintios 12 también lo dice, cierra con eso. De hecho, Corintios 12 cierra para abrir luego un capítulo completo para hablar del amor, que es 1 Corintios 13. Y a mí lo primero que se me vino cuando estaba estudiando esta parte era aquel famoso libro de los 5 lenguajes del amor. Yo no sé si alguien de aquí lo ha leído, o lo ha visto, o lo ha escuchado, ¿verdad? Y ese libro es famoso, ¿verdad? Lo hemos visto ahí en diversos, digamos, temas de matrimonios y parejas que hemos tenido, pero no existe solo un libro de esos. Yo encontré que existen 5, escuchen ustedes, dice los 5 lenguajes del amor para parejas, los 5 lenguajes del amor para niños, ¿sí? Los 5 lenguajes del amor de los adolescentes. Ese me imagino que ya Howard y Rebeca lo tienen ahí bien mapeado. Los 5 lenguajes del amor para solteros. Imagínense. Y escuchen este último. Los 5 lenguajes de aprecio en el trabajo. Imagínense, hasta para nivel profesional y todo hay libro. Entonces yo dije, bueno, tiene que haber un libro para los 5 lenguajes del amor en la iglesia. Ahí me puse a buscar en la biblioteca. Yo tengo una biblioteca, libros físicos no tengo muchos, así como los que tiene Howard en su librera y todo, pero tengo digitales, sí tengo muchos. Tengo, cuando quieran libros y todo ahí, solo me avisan, pero no encontré, no existe, pero la Biblia tiene mucho que decir sobre el amor, ¿verdad? El Nuevo Testamento, a través del Espíritu Santo, inspiró a los autores del Nuevo Testamento a escribir más de 40 mandamientos sobre cómo edificarse unos a otros, ¿sí? Donde describe nuestras responsabilidades mutuas que debemos de tener los unos con los otros, ¿sí? Yo voy a leer solo aquí algunos a manera de ejemplos, ¿verdad? Escuchen aquí, dice, yo voy a decir la palabra y ustedes le van poniendo ahí mentalmente unos a otros, ¿no? Entonces dice, ámense unos a otros. Sírvanse, vivan en paz, sopórtense, perdónense, sean amables, dense preferencia, considérense unos a otros como más importantes que ustedes mismos, acéptense, no se juzguen, no se envidien, procuren el bien. Hablen la verdad y no se mientan. Confórtense, edifíquense, exhórtense en amor. Sean humildes, tengan el mismo sentir, amonéstense, no se demanden, no hablen mal, no se quejen, confiesen sus pecados y oren unos por otros, ¿sí? Entonces podemos encontrar mucha enseñanza bíblica sobre cómo nos podemos edificar y tratarnos con amor, ¿verdad? 1 Corintios 12, 26, Héctor, si me haces favor, dice el apóstol Pablo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, ¿verdad? También está Efesios 4, del 15 al 16. Dice, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Versículo 16. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza a causa del amor, ¿sí? Entonces, estos 12 versículos pues nos hablan finalmente de que debemos estar en armonía y que debemos de aceptarnos, ser amables, ¿verdad?
Creo que al final es lo más importante, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que tenemos toda esta enseñanza, ¿verdad? En Efesios 4, versículo 1 nos habla sobre la perseverancia, ¿verdad? Si me haces favor ahí, voy a leer Efesios 4. Por lo tanto, aquí habla Pablo, prisionero por el servicio al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, ¿verdad? Entonces, acá lo que nos habla es que debemos de vivir en unidad y perseverar, ¿verdad? Porque, como decía Howard en algunos mensajes anteriores, la vida cristiana es difícil y como seres humanos y como personas también somos difíciles, o sea, las relaciones interpersonales son difíciles, ¿verdad? Pero no imposibles. Dios nos da las herramientas y aquí en la iglesia no debería suceder eso realmente, ¿verdad? Porque pues es un servicio que hacemos al Señor, ¿verdad? Fuera de aquí, pues cada uno se dedica a algún oficio, a alguna profesión y algo, pues definitivamente allá eso es otra forma, ¿verdad? Pero acá, dentro de nosotros, debe permanecer el amor y la amabilidad y el aprecio, ¿verdad? Entonces, a esto nos llama, digamos, acá Pablo. Y entonces, ya para ir finalizando, hablamos en el punto número 1 sobre la unidad, número 2 es la diversidad, ¿verdad? Y número 3, la armonía, muchas gracias. Sí, y solo tal vez antes de entrar a esta, algo importante es que no debemos de perder el enfoque, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos acá es para el servicio de Dios y es para los propósitos de Él, y eso sí no lo tenemos que perder de vista. Y mientras estaba estudiando toda esta enseñanza el día de hoy, me encontré con un artículo que me llamó la atención sobre cómo no debemos de perder el enfoque y quisiera compartírselos. Y les voy a leer acá. Este es un artículo que escribió un hombre, ¿verdad? Hace un tiempo, ¿verdad? Y dice así, se los voy a leer, pongan mucha atención. Dice este hombre: hace varios años, al visitar una ciudad, decidí visitar un buen restaurante, dice. Como nunca había estado ahí, quise buscar las páginas amarillas. Imagínense hace cuántos años fue, porque había páginas amarillas todavía. Entonces, ha de haber sido hace mucho tiempo. Entonces, acá relata la persona, buscó las páginas amarillas, dice, abrí la sección de restaurantes. Y hubo un anuncio que me llamó poderosamente la atención. El nombre de un restaurante que se llamaba Parrillada Iglesia de Dios. Imagínense. Y decidí llamar al número y un hombre me contestó del otro lado del teléfono. Y dice, aló, Parrillada Iglesia de Dios, ¿cómo puedo servirle? Y le pregunté si tenía un minuto para atenderme una consulta, a la cual accedió gustosamente. Y acá relata, yo pienso que no han de haber tenido mucha clientela porque accedió a atenderme la consulta. Y le pregunté, ¿cómo habían llegado a ponerle ese nombre al restaurante? Dice. Y dice, me contestó, bueno, nosotros solíamos tener una pequeña misión evangélica aquí. Predicábamos y servíamos a la gente de la iglesia. Después empezamos a vender pollos asados para reunir fondos y ayudar a la iglesia. Luego la gente comenzó a llegar al final casi del servicio, ¿sí? Para estar pendientes únicamente a la hora de la venta del pollo. En poco tiempo, la gente venía más por la venta del pollo que por la predicación. Nos fue tan bien en el negocio, dice acá, que la venta
con la venta de pollos que decidimos mejor cerrar la iglesia y abrir este restaurante. Aquí vendemos pollos asados y para que la gente no se confundiera decidimos quedarnos con el mismo nombre de la iglesia y por eso le llamamos Parrillada Iglesia de Dios. Imagínense ustedes acá. Es a la vez una historia cómica, pero trágica también a la vez, porque hasta dónde llegaron ellos, ¿verdad? Entonces, ojalá y gracias a Dios que en nuestra iglesia tenemos bien el fundamento, como hablamos hoy, de Cristo, pero que ojalá podamos servir, que nuestro platillo principal como iglesia no sean los pollos asados, ¿verdad? Ojalá que podamos ofrecer únicamente cordero, pero no cordero asado, sino el cordero inmolado, que es Jesucristo y que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y ojalá que pudiéramos encontrar, ¿verdad?, a hombres y mujeres dispuestos y comprometidos a seguir sirviendo a la iglesia y a seguir sirviéndonos unos a otros, ¿verdad? Y tal vez usted se preguntará, bueno, pero ¿y dónde podemos encontrar a estos hombres y a estas mujeres? Aquí estamos, ¿verdad? Ahí estás tú, aquí estoy yo. ¿Dónde podemos encontrar un ministerio? Aquí tenemos, en la iglesia hay muchos ministerios, ¿verdad? Sin perder el propósito. Entonces, hoy sí me haces favor, Héctor, con unos desafíos finales ya para cerrar acá. Para seguir siendo iglesias en acción, ¿verdad? 3 preguntas para que podamos reflexionarlas, ¿verdad? Esta semana. Estoy fundamentando mi identidad, mi fe y mi crecimiento espiritual en Jesús como cabeza de la iglesia. Estoy usando mis dones y capacidades para el servicio y crecimiento espiritual de mi iglesia. Estoy imitando a Jesús con mis acciones y comportamientos para demostrar amor, compasión y servicio a otros miembros. ¿Será que lo estamos haciendo o tenemos que todavía impulsar y darle más fuerza, verdad? Entonces, para finalizar, quisiera que me acompañaran con una pequeña oración. Padre, te damos gracias por este día, gracias porque nos permitiste estar acá, aprender de tu palabra, aprender de lo que quieres de nosotros y que no perdamos el propósito, que es Jesús, ¿verdad? Que podamos servir con amor, con amabilidad a todos los miembros de nuestra iglesia, ¿verdad? Y que podamos seguir caminando y que podamos seguir avanzando conjuntos como una iglesia en acción. En el nombre de Jesús, amén.